Hola, me llamo Al, tengo 12 años. Vivo en el increíble planeta Tabla Periódica, y soy un metal. Mis órganos y mis huesos son de aluminio, tal cual lo estáis escuchando. Nací en el continente P, en el país 3, en un pueblo donde convivimos diferentes elementos metálicos y no metálicos. En mi caso, como he comentado, además de mis órganos y mis huesos, todos mis poros y pliegues son de aluminio puro. Todo yo soy de aluminio con oxígeno en toda mi piel formando como una capa protectora. Aquí, cerca de mi casa, viven unos buenos vecinos que hace años llegaron desde otros países lejanos. El señor Hierro, siempre firme y robusto. La familia Cobre, de un tono rojizo muy bonito. La familia Oro, que a veces deslumbra a cualquiera con su brillo. Los titanios que siempre están en las nubes y la señora Magnesio que siempre nos protege a todos. A mí me encanta compartir anécdotas sobre nuestra vida metálica, porque aunque parezca curioso, cada uno tenemos un carácter, una textura y unas propiedades muy distintas. Desde que era muy pequeño me han fascinado las distintas propiedades que nos unen y a la vez nos diferencian. En mi caso, como aluminio, soy ligero y resistente a la corrosión. Mis brazos y piernas casi no se corroen porque mi piel siempre está oxidada y eso me pasiva. Esto es muy bueno, porque a veces cuando me sumerjo en algún ácido con un poco de corriente eléctrica, esta pasivación se convierte en anodización y la alianza con el oxígeno me llena de colores. Todos los colores que os podáis imaginar, me transformo, porque paso del gris al rojo, verde, azul, y eso al hierro no le pasa. Yo soy bastante ágil. Dicen por aquí que el aluminio fue descubierto por unos seres de un mundo muy lejano, y desde entonces mi familia ha ido creciendo. Pero lo que más me gusta de mí es ese brillo plateado que reflejo cuando me da la luz del sol. Además, soy un gran conductor tanto de la electricidad como del calor. Hoy os quiero contar algo muy especial. En este momento estoy conociendo y aprendiendo un montón de cosas sobre un elemento algo distinta a mí. No es una metal, pero es muy importante para la tecnología y se llama silicio. Precisamente, se va a desarrollar un proyecto en el que voy a participar y en el que se modelará en 3D a una investigadora llamada Silana, que es una silicio. Pero no os preocupéis, ya iré entrando poco a poco en detalles porque antes quiero que entendáis cómo es nuestra vida en el mundo de los metales y lo fascinante que resulta conocer a nuevos elementos. Espero que disfrutéis mucho con lo que os tengo que contar. Bueno, como os decía, todos en el planeta Tabla Periódica tenemos algo metálico en nuestro cuerpo, unos más y otros menos, pero todos tenemos algo. Yo siempre bromeo con mi mamá diciéndole que no me puede dejar solo en la calle porque un día de estos algún chatarrero podría confundirme con un pedazo de aluminio valioso y venderme al planeta Tierra. Si lo pensamos bien, probablemente no me confundirían porque tengo un brillo algo diferente, más vivo y además hablo porque estoy vivo. Pero son esas bromitas que hacen disfrutar a mi familia y a mis amigos. Cobre siempre se ríe, mientras que Hierro se pone muy serio y me dice: Al, cuidado, que un día te vas a corroer. Yo le contesto que el aluminio cuando se oxida se pasiva, y es por ello que no se corroe tan fácil como él. Y ahí comienza una conversación larguísima sobre cuál de los dos tiene mejores propiedades. Y es más simpático. La verdad es que me encanta mi mundo de los metales. A veces nos reunimos en la plaza mayor del pueblo, que está hecha de una mezcla impresionante de superaleaciones de alta entropía. Esas donde la diversidad es la clave de la amistad. Allí nos contamos historias sobre otros mundos, como el de los gases nobles. Dicen que son todos muy elegantes y apenas se mezclan con nadie. Vibran en otra frecuencia. O el de los no metales, donde viven elementos muy famosos como el carbono, el nitrógeno o el oxígeno. Incluso hay un mundo de metaloides, esos que están en la frontera, en el límite entre metales y no metales. Y justo de una de esos elementos de frontera, elementos multiculturales, he escuchado hablar hace poco. Parece que en el laboratorio de la policía donde investiga mi vecino el platino, él es un agente muy profesional y pulcro. Están trabajando con un material misterioso. Dice que han invitado a una doctora muy especial para hacer unas pruebas con nuevos compuestos. Me han contado que ella no es metálica como nosotros. Es una siliciana formada íntegramente de silicio. Yo no sé mucho sobre el silicio, solo sé que aparece en la tabla periódica debajo del carbono, entre los metales y los no metales. No es un metal como tal, tampoco es un no metal, está súper equilibrado. Cuando quiere se comporta como metal y cuando le parece como no metal. En mi colegio siempre nos dicen que el silicio es un metaloide y que se encuentra en la arena y junto al oxígeno forman el cuarzo. Y claro, eso me resulta muy curioso, porque aunque no sea puramente metálico y sepamos que todos los elementos de la tabla periódica tienen algo de metálicos, el silicio es diferente. Y ahora, aquí viene lo emocionante. Y os lo cuento casi en secreto. Hay rumores de que esa doctora investigadora de silicio
a la que llaman Silana, además de ayudar a descubrir las propiedades del elemento perdido, va a ser parte de un proyecto artístico-tecnológico para recrearla en 3D. ¿Os imagináis estar modelando un elemento de silicio en un programa de diseño como Blender? A mí me fascina la idea porque adoro cualquier cosa que tenga que ver con el diseño, la creatividad y la tecnología. No conozco mucho de Blender, pero me han dicho que es muy chulo para dar forma a elementos y objetos y que luego puedes hacer un render con luces y texturas súper realistas. Sería una pasada poder ver a Silana en movimiento o en diferentes poses, ¿no creéis? En fin, mi curiosidad me pica muchísimo. Hoy lo que quiero compartir con vosotros y vosotras es todo lo que he averiguado hasta ahora. Un poco de quién es Silana, por qué se la está modelando en 3D y algunos secretillos que he aprendido por ahí sobre el silicio. Tengo un montón de cosas que contar, porque me he estado informando a fondo. Además, no olvidéis que tengo 12 años, y para mí, descubrir y aprender es como un juego divertidísimo, y saber más de los elementos con los que convivo me apasiona. Así que poneos en posición confortable, tened la mente abierta y un espíritu soñador, porque la historia se va a poner interesante. Bueno, os decía que me moría de curiosidad por saber más acerca de Silana, y por qué están pensando en modelarla en 3D con Blender, ¿verdad? Pues resulta, por lo que he podido averiguar, que esta doctora de silicio es bastante conocida en el laboratorio de la policía. Encontré un libro, Elementos 2, El Imperio del Coltán, donde se narraba una de sus aventuras como investigadora. Al parecer, su papel es crucial cuando se trata de investigar situaciones muy complejas de desapariciones de elementillos, haciendo uso de nuevas tecnologías y procesos de camuflaje. Porque el silicio, además de encontrarse en el cuarzo y ser muy abundante en la corteza terrestre, tiene aplicaciones impresionantes en el planeta Tierra. Dicen que en ese laboratorio siempre están preparando inventos futuristas, y ella, que está hecha de silicio, parece la elemento, o mejor dicho, la metaloide idónea para realizar experimentos de todo tipo y resolver situaciones y casos imposibles. A mí me llama la atención que los elementos de mi planeta no sepan casi nada sobre el silicio, porque en la Tierra y en otros planetas se usa un montón para fabricar chips de ordenador y placas electrónicas. Allí es una revolución. ¿Os imagináis un universo en el que los humanos del planeta Tierra no tengan ordenadores ni teléfonos inteligentes? Yo creo que no. Y todo eso, en gran medida, es gracias al silicio. Su símbolo es Si, y su número atómico es el 14. Así que está un poquito a mi derecha, justo por debajo del carbono en la tabla periódica. Eso me hace sentirlo como un primo cercano, aunque oficialmente sea un metaloide. ¡Qué cosas, eh! Por eso, cuando escuché que iban a modelar a Silana pensé, ¡qué buena idea! Tengo que participar. Con tantas prótesis y ese cuerpo biónico semimetálico va a lucir increíble en 3D. Además, por lo visto, ella tiene un montón de accesorios y herramientas de laboratorio integradas en su propio organismo, así que darle forma en Blender va a ser un reto muy emocionante. Imagino que el artista que la modele tendrá que fijarse bien en todos los detalles, la forma de los brazos, los engranajes, esos tubitos que parecen cables de colores. Yo, la verdad, me muero de ganas de ver cómo queda. Solo de pensarlo me hierve la sangre, bueno, mejor dicho, me hierven los electrones. Aún así, me entendéis, ¿no? Ese cosquilleo de la emoción de ver cómo un proyecto tan chulo cobra una nueva vida. Mi sangre sabéis que son los electrones, yo tengo 3 muy especiales, son los 3 electrones que siempre comparto con los demás, son súper generosos y amigables. Ahora bien, resulta que el proceso de modelar a Silana en 3D no va a ser con esculpido, sino con la técnica tradicional de extruir polígonos y planos, creando poco a poco la silueta y cada detalle de su cuerpo. Me han explicado que este método implica empezar a veces con un simple cubo o un plano en Blender, e ir extruyendo las caras para dar forma a los brazos, las piernas, el torso. Así se va creando la malla base. Luego se añaden loops para definir la anatomía, o en su caso los componentes tecnológicos que lleva integrados. Imagino que es un trabajo laborioso, pero muy gratificante, porque ver cómo pasa de unas cuantas caras planas a un modelo con volumen y personalidad debe de ser mágico. En mi cole, cuando hablamos del silicio, nos cuentan que sin él, la electrónica en el planeta Tierra no avanzaría como lo ha hecho. De hecho, da nombre al famoso Silicon Valley, y es básico para entender lo que supuso el cambio de escala, de lo macro a lo micro. Incluso en las noticias estos días se escucha hablar de la escasez de chips en el planeta Tierra, y ahí está el silicio como el gran protagonista. Aunque no seamos del mismo pueblo, porque yo soy metal y él es un metaloide, siento un gran respeto y admiración por sus características. Es como si fuera un puente entre nosotros y los no metales, con capacidades un poco de aquí y un poco de allá. Y además, el silicio también se usa para hacer vidrios, cerámicas o incluso implantes médicos a través de las famosas siliconas. Menudo currículum tiene. A mí, que soy de aluminio, todo esto me asombra un montón. En mi mundo, hierro.
que es un apasionado de la ciencia y lee muchos artículos científicos, a veces comenta las últimas novedades sobre la nanotecnología con silicio. Dice que se están haciendo experimentos interesantísimos, como sensores diminutos para medir nuestro entorno y monitorizarlo todo. Otros, como Cobre, hablan de la evolución de las telecomunicaciones y de cómo el silicio, cuando se hace amigo de otros elementos, hace posibles las fibras ópticas de alta velocidad. Así que cuando me enteré de que iban a crear un modelo tridimensional de silana, vi clarísimo que este material no solo es importante en la realidad, sino que también luce espectacular en cualquier proyecto artístico. Lo imagino con ese toque grisáceo un poco brillante y con matices semitransparentes en las zonas más delgadas. Seguro que el resultado va a ser increíble. Y pensar que todo esto comenzó cuando me enteré de que la gran doctora Silana iba a venir al laboratorio de la policía. Me emocioné tanto porque, si os soy sincero, siempre he sentido una especie de curiosidad enorme por conocer a los metaloides. En mi pueblo no vive ninguno, y por si fuera poco, esa curiosidad ahora se convierte en una increíble oportunidad de ver cómo se modela a esta doctora en Blender. Imagino la escena de iniciar el proyecto con un simple plano en la pantalla, el famoso papel en blanco, e ir trazando la silueta de Silana con cuidado. Extruir un poco por aquí para crear el hombro, luego girar la vista 3D, extruir otro poquito para el brazo, y así sucesivamente hasta que tengamos el contorno entero. Suena como montar un puzzle, pero dentro de un ordenador. Lo mejor de todo es que, mientras vamos uniendo vértices y caras en Blender, vamos descubriendo más cosas de Silana. Por ejemplo, me han contado que al ser un ser hecho de silicio, su piel puede tener, además de diferentes colores, un acabado algo translúcido en ciertas áreas. Eso, en la fase de materiales y texturizado, va a requerir configuraciones especiales, tal vez usar algún shader que simule ese aspecto de cuarzo translúcido. Es que el silicio es muy, pero que muy amigo del oxígeno. ¿Os imagináis lo fascinante que será cuando se enciendan las luces en el render final y veamos cómo brilla cada componente de su cuerpo? Yo ya me lo estoy imaginando todo lleno de reflejos y destellos como si fuera un laboratorio real. Por cierto, hoy en mi colegio hemos tenido una clase muy divertida de ciencias. Nos han contado que el silicio no solo sirve para fabricar chips, también es parte fundamental de la arena. Sí, la arena de la playa que algunos pisan cuando van de vacaciones. Contiene cuarzo, que es básicamente dióxido de silicio. Menuda pasada pensar que algo tan común en la Tierra sea la base de una tecnología tan sofisticada. Además, el profesor comentó que, en el futuro, se podrían desarrollar nuevas aleaciones o compuestos con silicio que permitan baterías más eficientes, lo que revolucionaría el mundo de los vehículos eléctricos y de las energías renovables. Mirad si es amplio su campo de aplicación en el planeta Tierra. Total, que cada vez que hablo con alguno de mis vecinos sobre esto, todos parecen tener una anécdota. Hierro me cuenta cómo el silicio a veces se mezcla con él para crear unas fundiciones espectaculares. Cobre se entusiasma con las novedades en la microelectrónica. Y por ahí también se rumorea que Titanio está probando colaboraciones con silicio para fabricar prótesis médicas ultrarresistentes y biocompatibles. Lo miremos por donde lo miremos, esta metaloide no deja de sorprendernos. Cuando se junta con los aluminios, como yo me explican, que nos proporciona mucha capacidad de fluir, me siento como el agua fluyendo por el cauce de un río entre los árboles y las rocas de una gran montaña. Así que para mí, modelar a Silana es un homenaje a todas esas maravillas que nos trae el silicio en el día a día. Creo que quienes vean el resultado final van a alucinar con los detalles, los guantes de laboratorio que se fusionan con su brazo robótico, los matraces con líquidos extraños emanando vapor verdoso y esa mirada determinante y feliz que dicen que tiene, lista para resolver cualquier caso en el laboratorio policial. Mi impaciencia no me deja esperar a ver cómo quedará el modelo definitivo. Y sobre todo, me encantaría aprender más sobre Blender y cómo se aplican texturas, materiales, nodos de sombreado, la de cosas que uno puede llegar a hacer con la imaginación y un buen programa de 3D. Es por eso que yo voy a suscribirme al canal del artista ahora mismo, y recomiendo que tú también lo hagas. Oh, lo que más me fascina de todo esto es esa especie de conexión que hay entre nuestro planeta tabla periódica y el planeta Tierra. A simple vista podría parecer que vivimos en realidades totalmente separadas. Nosotros con nuestros vecinos metálicos y los otros mundos llenos de elementos, y la Tierra con sus montañas, océanos y bosques. Pero, en realidad, estamos muy unidos. Se dice que cuando los humanos de la Tierra descubrieron las propiedades de cada elemento, aprendieron a utilizarlos para desarrollar su tecnología. Y, al mismo tiempo, en nuestro mundo también apreciamos los avances que surgen en la Tierra como si fuera una especie de intercambio de conocimientos. Aunque parezca que somos dos planetas y vivimos en la dualidad, la realidad es que somos uno y tenemos claro el significado de la unidad. Los árboles y las montañas, al igual que las nubes, y los seres a los que llaman vivos no son otra cosa que elementos unidos y colaborando entre ellos. No cabe duda, los dos planetas están perfectamente integrados. Son
1. Y justo el silicio es un buen ejemplo de esta unión. En la Tierra es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, justo después del oxígeno, y se calcula que está presente en casi un 28%. Qué casualidad y coincidencia que su peso atómico sea 28. Por eso, no es de extrañar que los terrícolas lo usen para fabricar desde vidrio hasta circuitos integrados para ordenadores o chupetes blanditos. Sabemos que sin el silicio no habría existido tal progreso en la electrónica, y por tanto, muchas de las comodidades de hoy, los utensilios de silicona que tenemos en la cocina, los móviles, los ordenadores o las placas solares, no serían posibles. Al final, nuestra amada doctora y metaloide Silana es como una embajadora de todo lo que el silicio ha representado para la Tierra y para nuestro propio mundo. Imagino que mientras se modela a Silana en 3D, vamos a ver cómo cada polígono, cada extrusión, capta esa esencia tan versátil del silicio. No solo una apariencia sólida, sino también la capacidad de adaptarse a un montón de funciones diferentes. Con Blender, al diseñar su cuerpo, se pueden fusionar visualmente sus partes rígidas con otras zonas más suaves o translúcidas, reflejando esas propiedades de semiconductividad y flexibilidad que lo caracterizan. En realidad, aunque en la Tierra el silicio no se doble mucho, porque es un sólido quebradizo, en nuestro planeta tabla periódica podemos jugar con representaciones más artísticas, mostrando, por ejemplo, articulaciones que recuerden a la estructura del cuarzo. Y qué guay es pensar que desde la Tierra han llegado rumores de las grandes potenciales aplicaciones que el silicio tendrá en el futuro. Baterías más eficientes, paneles solares más económicos, tecnología fotónica y un sinfín de avances médicos. Mientras tanto, aquí en nuestro pueblo metálico también valoramos los aportes de cada elemento. Hierro admira cómo el silicio se integra en las fundiciones, y estas aumentan la dureza sin añadir demasiado peso. Cobre comenta que están experimentando con cables revestidos de compuestos de silicio para soportar temperaturas más altas. Es como una colaboración constante en la que todos ganamos. Así que, en este proyecto de modelado en Blender, estamos haciendo más que crear un personaje. Estamos rindiendo un homenaje a esa unión simbólica entre la Tierra y la tabla periódica. Es una especie de puente artístico y científico que demuestra que, al final, todos los elementos nos complementamos, y que desde esta complementariedad damos forma al planeta Tierra. Y yo, aunque solo tengo 12 años, siento que no hay nada más bonito que ver a los distintos seres elementales compartiendo conocimientos para avanzar juntos. Con razón Silana se ha hecho tan popular en el laboratorio de la policía. Al final todos la necesitamos de una manera u otra. Curiosamente, cuando empecé a leer más sobre el silicio en la Tierra, me di cuenta de que no todo era color de rosa. Al parecer, ha habido bastantes polémicas y tensiones relacionadas con este elemento. Por ejemplo, me enteré de que existen enormes intereses empresariales alrededor de la fabricación de microchips, y algunas compañías se pelean por conseguir la mayor cantidad de silicio de alta pureza. En las noticias de la Tierra, se habla de guerras comerciales, donde países enteros compiten por ver quién produce los procesadores más potentes o quién tiene el control de las obleas de silicio más puras. Algunas grandes corporaciones se acusan mutuamente de monopolizar el mercado y de guardar secretos tecnológicos para sacar ventaja. Mientras tanto, en nuestro planeta tabla periódica, se ve con cierta mezcla de sorpresa y preocupación cómo los humanos a veces entran en conflictos tan intensos por un único elemento. Hierro, por ejemplo, comenta que, en la historia de la humanidad, ya hubo grandes disputas por él mismo y cómo los romanos se apropiaban de territorios y conocimiento en relación con la forja y la fabricación de espadas más resistentes de hierro y acero. De hecho, Hierro se enorgullece de haber sido el protagonista en toda una etapa, la Edad del Hierro, y qué decir del petróleo y el carbón como fuentes de energía y mucho más. Y ahora el silicio parece continuar siendo el centro de atención. Cobre, que por cierto marcó no solo una sino dos grandes épocas, la edad del cobre y la del bronce, cuando se hizo muy amigo del estaño, siempre enterado de las últimas noticias, nos cuenta que se han dado casos en los que se detiene la producción de obleas de silicio. Esas planchitas donde se fabrican los chips y se disparan los precios, generando tensiones económicas y grandes crisis sociales. Hay incluso rumores de que algunos gobiernos tratan de bloquear exportaciones de silicio o restringir tecnologías de fabricación de semiconductores para mantener su ventaja. Todo esto, claro, genera debates interesantes también en el mundo de los metales. Algunos vecinos se preguntan cómo pueden pelearse tanto por un metaloide. ¿Con tanta variedad de recursos no sería mejor colaborar? Otros se quedan pensando en la posibilidad de que en algún momento el aluminio o el titanio tengan también su propia guerra comercial en la Tierra y se lamentan de que los humanos no puedan resolver sus desacuerdos de manera más pacífica. Pero, al mismo tiempo, entienden, aunque no comprenden, que la demanda de tecnología en la Tierra es gigantesca y que el silicio, siendo tan esencial,
termina en el centro de todas esas batallas empresariales e incluso militares, porque, a fin de cuentas, muchos sistemas de defensa modernos y comunicaciones de alta seguridad también dependen de chips de última generación. Aún así, en el fondo, la mayoría de nosotros cree que el silicio es un símbolo de progreso y que las tensiones vienen más por la forma en que ciertas empresas y gobiernos luchan egoístamente por el control del mercado que por el elemento en sí. Estoy seguro de que si Silana pudiese hablar con los líderes y forzudos de la Tierra, les diría que es mejor cooperar y aprovechar las virtudes del silicio para mejorar la vida de todos en lugar de usarlo como arma comercial. Pero bueno, eso ya son reflexiones, como dirían los mayores, un poco más serias que las que un elementillo de 12 años como yo debería hacer. A veces los mayores deberían escuchar un poco más a los jóvenes y pequeños. También estamos y sabemos interpretar el momento. Para mí, sigue siendo increíble todo lo que el silicio aporta. Y es curioso ver cómo, en nuestra realidad, verlo materializado en la figura de Silana, una doctora de silicio trabajando en el laboratorio policial, es una especie de mensaje de esperanza, una llamada a que el conocimiento y la investigación estén al servicio de todos, sin que nadie se pelee. Ojalá las peleas por el silicio en la Tierra no obstaculicen su desarrollo tecnológico y que, al contrario, sirvan de empujón para innovar. Molaría mucho que cada vez hubiera más iniciativas conjuntas entre países para sacarle partido de forma sostenible. Mi maestro Carbo, quien por cierto es un carbono y fue policía antes de ser profesor en mi escuela, me ha ayudado mucho a saber más acerca del silicio. Recuerdo perfectamente las últimas clases en las que le he ido preguntando por el silicio. Él solía contar historias de casos en los que tuvo que colaborar con otros agentes y científicos, y siempre encontraba la forma de ligar esos relatos con la materia que estábamos estudiando. Cuando le pregunté por el silicio, me sorprendió cuando mencionó a la doctora Silana. Al, me dijo con su voz grave pero llena de calidez. Quiero que recuerdes siempre esto. La curiosidad por entender un elemento puede llevarte a descubrir mundos enteros, planetas fascinantes, a derribar fronteras inexistentes entre algunos seres vivos y la naturaleza, a entender que son la misma cosa y a ver la riqueza que hay en cada átomo. No importa si es carbono, silicio o incluso aluminio como tú. Lo esencial es comprender su papel en el universo, respetar sus propiedades y buscar siempre el bien mayor de todas las partes. Aquella frase se me quedó grabada, porque no solo hablaba de la importancia de cada elemento, sino también de la necesidad de cooperar en vez de competir de manera destructiva. Carbo me enseñó que, durante su época como policía, muchas veces colaboraba con científicos para resolver casos difíciles, y que en un par de ocasiones trabajó con agentes de otros mundos. Dijo que el silicio fue esencial en varias investigaciones de huellas digitales y análisis forenses. Me explicó que se podían fabricar dispositivos muy sensibles a través de chips de silicio, que servían para detectar partículas minúsculas y así descifrar misterios. Aquello me pareció alucinante. Jamás habría pensado que un material como el silicio pudiera ayudar a la policía a encontrar pistas. Pero Carbo, con toda su experiencia, me subrayó la importancia de la doctora Silana con la que trabajó en resolver la desaparición de muchos elementillos. Esa historia la había leído, pero no sabía que mi profe también había participado. La conocí cuando todavía era agente AL. Silana era y es una experta en reacciones y relaciones químicas y en la aplicación de nuevos procesos, procedimientos y compuestos en la criminología. Y claro está, en la vida. Menuda mente brillante tiene. A partir de ese día, me empecé a fijar más en cualquier noticia que mencionara el silicio, porque si había sido clave para resolver casos, también podía serlo para desarrollar nuevas herramientas en el futuro. Incluso me animé a preguntarle al profesor Carbo qué opinaba de la idea de recrear a Silana en un modelado 3D con Blender. Su respuesta me dio mucha motivación. Es fantástico que la gente aprenda a combinar la ciencia y el arte. Con un programa como Blender, se puede capturar la esencia de un personaje y reflejar a través de la forma y los materiales la historia que hay detrás. Estoy seguro de que reflejarán no solo su apariencia, sino también su determinación y su deseo de ayudar. Cuando en la Tierra vean ese modelo, van a entender lo valioso que es el silicio y la gran importancia que tiene Silana y el resto de los elementos. Todos iguales, todos complementarios, todos diferentes. Me impresionó la visión tan amplia que Carbo tenía, de unir el pasado policial con su labor docente. Me quedé pensando en lo mucho que él apreciaba la colaboración entre distintos mundos y profesiones. Y claro, también reflexioné sobre lo orgulloso que me sentía de mi piel de aluminio, viéndola como parte de una gran familia de elementos, y no como algo aislado. En fin, esa clase con Carbo se convirtió en un recuerdo muy especial para mí.
Y desde entonces, cada vez que alguien menciona modelar a Silana en 3D, mi mente viaja a aquellas palabras que él pronunció sobre la curiosidad y el entendimiento mutuo. Recuerdo cuando, en clase, el profesor Carbo comenzó a explicarnos cómo el silicio empezó a ganar popularidad en la Tierra. Nos dibujó en la pizarra la tabla periódica y señaló con el dedo el cuadradito del silicio mientras decía: Elementillos, escuchad. Al principio de la historia humana, el silicio era conocido básicamente por estar en la arena y en el cuarzo. Al cuarzo como mineral le daban mucha relevancia. De hecho, sabían que tenía propiedades de sanación de espacios. Lo veían como un mineral curativo que también sanaba cuerpos y mentes. Además, lo usaban para fabricar vidrio y les alucinaba la transparencia que el vidrio les ofrecía. Era una gran ventana al mundo, a un mundo lleno de posibilidades. Pero llegó un momento, allá por las primeras décadas del siglo XX, en el que los científicos comenzaron a descubrir que, al purificarlo y mezclarlo con ciertas impurezas, podía comportarse de una manera muy especial, como un semiconductor, y en aquel momento comenzó su manipulación. Para mí, aquello sonaba súper misterioso. ¿Qué significaba eso de semiconductor? Carbo, entonces, nos dibujó un esquema de un cristal de silicio con átomos de impurezas. Veréis, elementillos. Un semiconductor es un material que, según las condiciones, puede conducir la electricidad o no. Al silicio se le puede dopar con elementos como el boro o el fósforo. Y ahí es donde empieza la magia de verdad. El boro presta ciertos huecos de carga y el fósforo algunos electrones. Eso permite que se diseñen diodos y transistores, piezas fundamentales para la electrónica moderna. En pocas palabras, sin estos dispositivos, no existirían los dispositivos con los que os divertís por las tardes, después de clase jugando a videojuegos. No existirían los ordenadores ni los móviles que hoy día tanto condicionan a la humanidad. En ese momento, yo abrí los ojos como platos, imaginándome todos esos pequeños chips que caben en la palma de la mano, siendo la puerta de entrada a un universo digital. Carbo continuó, con su tono apasionado. Tened en cuenta, amigos, que hasta mediados del siglo XX, los aparatos electrónicos eran grandes y rudimentarios, y algunos usaban tubos de vacío complejos. Pero cuando se descubrió que el silicio podía sustituirlos con transistores más pequeños y eficientes, se inició una revolución tecnológica. Gracias a eso, la Tierra vivió lo que ellos llaman la era de la informática, y cada década esos transistores se volvían más y más diminutos y con más y más capacidad de procesado, llevando a la creación de microchips cada vez más potentes. Lo que más me impactó fue el énfasis que Carbo ponía en la idea de que todo empezó con el descubrimiento de cómo dopar el silicio de forma controlada. Él lo describía como si, de repente, hubiesen encontrado la llave a un cofre lleno de posibilidades. A mí me parecía increíble que un material que está en la arena común y corriente pudiera transformarse en algo tan sofisticado. Si lo piensas bien, Al, continuó Carbo. Es como si tomases una taza de arena y, tras un proceso de purificación y tratamiento, obtuvieses un material que puede encender el ordenador en el que dibujas y juegas y en el que ahora modelarán a Silana. No es algo que podamos pasar por alto, porque detrás hay décadas de investigación y muchos científicos devotos a su trabajo. Yo, por mi parte, me quedé soñando con la posibilidad de, un día, ver a Silana usando esas mismas cualidades de su naturaleza de silicio para hacer algo asombroso en su laboratorio policial. Quizá con esos chips tan pequeños podría resolver casos de forma súper eficaz. Y lo mejor de todo es que, al final, el profesor Carbo y yo nos quedamos charlando un rato más, especulando sobre cómo sería el futuro si la humanidad de la Tierra siguiera desarrollando nuevas formas de usar el silicio. Él me dijo algo que se me quedó grabado. Recuerda, Al, que la historia de los elementos está marcada por la genialidad de quienes supieron ver más allá de lo que parecía obvio. Aquellos que más que únicamente mirar a la cara del elemento, miraron y vieron en su interior un corazón generoso abierto a un universo de posibilidades de colaboración y búsqueda del bien común. El silicio era simple arena, y ahora es la base de la revolución digital y el llamado confort humano. Tú, que eres aluminio, también tienes un gran futuro, porque nunca se sabe cuándo un descubrimiento cambia el curso de la historia. Nunca olvides la gratitud. Y ahí acabó la clase, pero no mi curiosidad. Cada vez que pienso en esa lección, me imagino a Silana con su piel de silicio, combinando corazón, tecnología, arte y ciencia en un solo ser. Qué ganas tengo de verla completamente modelada en Blender, con todos los detalles que reflejen esa evolución increíble del silicio desde la arena hasta el microchip. Carbo me contó que la primera vez que se topó con Silana fue durante uno de esos casos policiales en los que nadie tenía ni idea de por dónde empezar. Me relató que él era todavía un agente relativamente nuevo, un novato,
y habían hallado una escena de crimen sin muchas pistas claras, salvo una especie de huella dactilar que apenas se marcaba sobre una superficie texturizada de madera. Los análisis tradicionales no servían porque el rastro era ínfimo e irregular y no se podía ver con luz ultravioleta ni con los reactivos comunes. Fue entonces cuando apareció Silana, recién llegada de su laboratorio especializado en análisis de ultra alta sensibilidad. La recuerdo como si fuera ayer, Al, me dijo Carbo en su tono solemne. Apareció con su bata llena de pequeños circuitos integrados y una maleta de herramientas fabricadas con compuestos de silicio que parecían que fuesen ella misma. Era como si en ellos estuviese su alma. Perdona que me ponga filosófico, es que me llamó muchísimo la atención porque no tenía pinta de ser de este mundo metálico, pero desprendía una seguridad y un conocimiento que impresionaba. Era todo energía, frecuencia y vibración en una forma que además era bella. Silana, al parecer, sacó un microchip minúsculo que ella misma había diseñado y lo acopló a la superficie de madera. Ese microchip, al estar hecho con un silicio muy purificado y con ciertos dopajes específicos, pudo detectar cambios térmicos, químicos y sobre todo de reflexión de fotones en la huella casi imperceptible. En cuestión de segundos, la imagen de la huella apareció proyectada en un pequeño monitor, con todos los detalles necesarios para compararla en la base de datos de la policía. Según Carbo, aquello se sintió como magia. Fue increíble, Al. Mientras todos mirábamos incrédulos, Silana conectó el chip a su dispositivo, y la huella se hizo visible en una especie de holograma. Lo mejor es que ese holograma nos permitió ver la forma exacta de la curvatura de los dedos del sospechoso y cuántos electrones tenía. Bastó con cruzar esa información con los registros de la comisaría y en menos de una hora dimos con el culpable. Nadie podía creerse la velocidad y eficacia con la que resolvimos ese caso. Carbo se rió al recordar cómo, después de aquello, todos los demás agentes se le acercaban a Silana para pedirle consejo. Él, por supuesto, aprovechó para preguntarle sobre las capacidades del silicio y la ciencia que había detrás de aquel microchip tan impresionante. Y ella, con toda su humildad, le explicó que su cuerpo de silicio le daba cierta afinidad para trabajar con semiconductores y manipularlos a nivel nanoscópico, lo que le permitía crear herramientas especiales que no existían en el mercado común. Mientras Carbo me contaba esta historia, yo no podía evitar imaginarme la escena plasmada en una animación 3D, casi como si fuera una película. De hecho, ahora que están modelando a Silana en Blender con esa técnica de extrusión de polígonos, visualizo todo: su bata con esos detalles tecnológicos, sus manos con componentes articulados, la dulzura de su rostro y ese aire de determinación en su mirada. Por lo que me han dicho, el modelado va viento en popa. Poco a poco se definen las siluetas de cada brazo, se ajusta la topología para que luego sea más fácil riguear y animar, y se añaden loops para marcar los pliegues de la bata. También me cuentan que para darle esa apariencia entre orgánica y metálica al silicio de su piel, están planeando usar materiales que simulen cierta translucidez, con un tono grisáceo perlado. Según parece, el artista ya está experimentando con nodos de sombreado en Blender para conseguir ese efecto de translucidez, como si dejara entrever circuitos y cables internos. Yo tengo muchas ganas de ver cómo quedará todo cuando llegue la etapa de texturizado y render final, porque estoy seguro de que ese aire misterioso que la caracteriza en la vida real también se trasladará al modelo 3D. ¿Quién iba a decir que aquella primera vez con Silana marcaría un antes y un después en mi carrera policial? Terminó confesándome Carbo. Y mira ahora, Al, yo me dedico a enseñar en la escuela y ella sigue en la policía, pero con un nivel científico y forense que impresiona. Me alegra saber que, aunque ya no patrullo las calles, hay alguien como Silana cuidando de todos con su increíble dominio del silicio. Cada vez que Carbo me cuenta estas anécdotas me siento más cercano a Silana, aunque no la conozca en persona. Supongo que si me la llego a encontrar por mi pueblo de aluminio, la abordaría con 1000 preguntas sobre sus experimentos, su cuerpo de silicio y, por supuesto, su participación como modelo 3D en Blender. Carbo solía contarme que el silicio se llevaba muy bien con ciertos otros elementos como el oxígeno, el boro o el fósforo, y que esa afinidad permitía la creación de todo tipo de dispositivos y máquinas en la Tierra. Por ejemplo, nos explicaba que, cuando los científicos dopan el silicio con elementos como el boro o el fósforo, el resultado son semiconductores capaces de
encender y apagar la corriente eléctrica. De ese modo, se construyen los transistores que dan vida a los procesadores de ordenadores, tablets y teléfonos móviles. Increíble pensar que algo tan pequeñito sostenga todo el mundo digital humano. Increíble la fuerza de la colaboración entre elementos para mejorar y ayudar a los demás. Carbo nos dijo que, de no ser por la capacidad del silicio para absorber fotones y liberar electrones, la energía solar no habría avanzado tanto en la Tierra. Las células fotovoltaicas se hacen principalmente con silicio, y al final es este material el que convierte la luz solar en corriente que se puede usar en hogares y empresas. Para mí, que vivo rodeado de metales como aluminio, hierro y cobre, resulta asombroso que un casi metal como el silicio sea la base de una revolución energética. También me explicaba Carbo que, en el laboratorio de la policía, Silana ha llegado a fabricar cristales especiales, casi irrompibles, al fusionar silicio purificado con pequeñas dosis de otros metales. De hecho, me contó una anécdota. Cierta vez, Silana colaboró con agentes para crear ventanas de seguridad para vehículos policiales y edificios estratégicos. Esas ventanas, hechas a partir de un silicato reforzado y llamadas vitrocerámicas, resistían impactos fuertes sin astillarse. Parecía sacado de una película de ciencia ficción. Con todo esto uno entiende por qué el cuerpo de Silana puede contener tantas prótesis y herramientas. El silicio es tan versátil que ella puede integrar zonas translúcidas y otras muy rígidas sin que se quiebren. Ese mismo principio, llevado al diseño humano, les ha permitido construir ordenadores superpotentes, telescopios espaciales para observar el universo e incluso sensores diminutos que se implantan en personas enfermas para monitorear su salud. Carbo insistía. Escucha, Al. Cuando el silicio se une a ciertos metales, puede resistir altas temperaturas sin deformarse y además mantiene propiedades eléctricas. Imagina el potencial que eso ofrece a la industria. Se pueden crear máquinas para exploración espacial, robots capaces de operar en condiciones extremas. Las posibilidades son enormes. Yo me quedé tan impresionado que, al ver el modelado 3D de Silana en Blender, pensé, en realidad, todo su cuerpo refleja esa capacidad de adaptación. Y es que, en el programa, van dando forma a cada parte de ella con pequeños detalles que recuerdan a microchips y circuitos, sin perder esa elegancia. Se nota que su piel no es como la mía, sino algo más sofisticada, casi como un vidrio metalizado. Y cuando terminen de detallar la malla y apliquen materiales en la fase de texturizado, seguro que cada parche, cada placa y cada hebra de sus cabellos se iluminará de forma diferente, reflejando los múltiples usos que los humanos le dan al silicio. En definitiva, mientras más aprende uno sobre este elemento, más entiende por qué los terrícolas y otros mundos de la tabla periódica lo valoran tanto, y al mismo tiempo, se entiende aunque no se comprende que no todo sea paz y armonía, porque un elemento tan poderoso e importante para la tecnología siempre despierta ambiciones y desarrolla el egoísmo en el planeta Tierra. Lo bueno es que, en nuestro pueblecito metálico y con la resonancia de elementos como Carbo y Silana, siempre prevalece la idea de compartir conocimiento para el beneficio común. Ojalá en la Tierra también tomen ese ejemplo más a menudo y resuenen un poco más en la colaboración frente a la competición. Y bueno, aquí está el resultado final de Silana. El artista Dani Moreno 3D ha hecho un excelente trabajo de modelado, rigging y texturizado. Un final increíble para este elemento tan fundamental y necesario para el avance y bienestar del ser humano. Este proyecto no habría sido posible sin la lectura de los libros de la serie Elementos de Javier Peña y la ilustración de Silana que aparece en ellos de Ángela Amorós. Amorós Arts ilustra y Elementos for All, creador del planeta Tabla Periódica, da contenido a la narración y voz al profesor Carbo, además de Dani Moreno 3D, el artista del vídeo y del modelo de Silana, en el que tenéis sus perfiles en la descripción de este vídeo. Y si quieres seguir disfrutando y ver más de este contenido, suscríbete para no perderte ningún vídeo más. Así que yo que tú, me suscribiría ya, y que la magia de los elementos os acompañe.